Silencio fue lo que obtuvo cuando aguardó sus palabras, ninguno de los dos dijo nada cuando se observaron el uno al otro. El pasillo donde se hallaba estaba inundado por una clara sensación de hostilidad, aquellos pares de ojos se incrustaban con rabia en el suyo, pero la reacción que tuvo fue la misma de siempre. Una expresión muy confusa. Yo quisiera ir a la cafetería, no he comido nada excepto dulces últimamente. Dijo Goku, procediendo a marcharse si no fuera porque el otro individuo finalmente habló. Seré franco, no pensé jamás que alguien como tú fuese a vencerme. Mencionó, entrecerrando los párpados ante la vista de un Goku extrañado. No sé quién seas, pero tu fuerza es muy parecida a la de All Might, ¿verdad? Aunque no la hayas necesitado contra mí, vi cómo golpeabas a los equipos que buscaban robarte la cinta. Continuó el mitad albino, dificultando más y más el intento de Goku para comprenderle. No entiendo. Confesó el Saiyajin. Todoroki en cambio, cerró sus ojos e inclinó ligeramente su cabeza hacia adelante, sus brazos yacieron cruzados. A lo que me refiero, es que esta es otra razón para derrotarte. Declaró, tal fueron sus palabras, que para cualquier otro podían ser comparables a una estaca en el pecho. Pero, si en algo era bueno Goku además de pelear, aquello era el no entender indirectas. Sigo sin entender a qué te refieres. Afirmó, pudo sentir como la presión que sofocaba el ambiente se tornó más densa, pero aquello no hizo más que comenzar a molestar a Goku. Sé bien que algo te ha estado afectando desde que comenzó el festival, pero no puedo entenderte si no vas al grano. Nuevamente habló, su voz fue más seria a comparación de antes, pero era lo lógico al fin y al cabo. Todoroki volvió a dirigir su vista directo hacia Goku, no vio por qué no seguir su consejo y habló otra vez. Endeavor, es mi padre. Él es el héroe número 2. Siempre quiso convertirse en el más fuerte, pero jamás consiguió quitarle el trono a All Might. Explicó. Goku se mantuvo expectante ante sus palabras. Como no pudo hacerlo en su momento, ahora quiere cumplir sus metas a través de mí. Él me engendró para que yo heredara su poder, y lograse lo que él no pudo. Dijo, su mano lentamente se extendió hasta yacer en la parte izquierda de su rostro, como si fuese su piel la que recordara el momento de una tragedia. Cuando mi madre me arrojó agua hirviendo a la cara, fue porque le desagradó la mitad izquierda de mi rostro. La parte de mi maldito padre. Declaró, no pudo evitar apretar los dientes ante aquella última mención. Esa escoria, por su culpa mi madre está hospitalizada, por todo lo que le hizo pasar a esa mujer. No formaré parte de esa basura. Por eso voy a vencerte solo con mi hielo. Afirmó sin titubeos, sin percatarse que debido a su rabia, la escarcha comenzó a nacer y expandirse desde sus pies. Es todo, creí que debías saberlo. Dijo, disponiéndose a partir, pero como si los papeles se intercambiaran, ahora fue Goku quien habló. Incluso a pesar de lo mucho que dijiste odiar a tu padre, aún sigues atado a él como una alimaña. Comentó, su semblante era negro, mismo que adoptó Todoroki cuando sus palabras le hicieron ceder. No se volteó ni respondió, permaneció inerte ante lo que sus oídos habían captado, ya que creyó haber ilusionado. Y todo por la idea de rechazar una parte que supuestamente es de tu padre, ¡qué tontería! Proclamó el Saiyajin, haciendo que el albino voltease con ira para encarar su rostro aburrido. ¿Tú, qué dijiste? Bramó, su voz se alzó como nunca antes. Por favor. ¿Qué no te das cuenta? Tu padre controla tu mente. Anunció Goku, la frialdad con la que se expresó logró ponerse a la par de su hielo. Si no es así, ¿qué harás cuando tengas que salvar a alguien? ¿Seguirás negándote a usar toda tu fuerza? ¿Dejarás morir a alguien por culpa de tu padre? Mencionó Goku, echándole en cara todo aquello por lo que también se ha cuestionado. Por supuesto que lo había pensado. Lo ha hecho todo el tiempo desde que llegó aquí, aunque jamás lo exprese abiertamente, su mente siempre alberga espacio para las dudas e incertidumbres. Y a pesar de todo, nada importaba realmente, porque el tormento que predominaba por sobre lo demás seguía siendo su padre. El martirio que su madre tuvo que padecer a favor de sus ambiciones, jamás podría ser obviado ni con empeño. Sus puños se apretaron aún más fuerte, la ira lo había colmado y sus ojos, ardieron con ese mismo fuego que juró nunca usaría. ¿Y qué mierda vas a saber tú?
Solo eres un don nadie que se la pasa holgazaneando, ¿qué sabrías tú lo que es perder una madre? Increpó, su otrora faceta se hizo añicos en ese instante. Goku entrecerró su ojo, la ironía de aquellas palabras la sintió hasta en los huesos, y no fue de su particular agrado. De cualquier manera, no flaqueó, siguió criticando duramente la actitud del mitad albino. Ya me dijiste todo lo que tenías que decirme, ¿cierto? Muy bien, pues ahora yo debo decirte esto. Tú a mí no me puedes derrotar. No podrás vencerme ahora ni nunca con esa actitud. Si no quieres demostrarles a todos que no tienes lo necesario, entonces mejor retráctate. Proclamó, y de la nada miró hacia un costado, donde la penumbra acobijaba el pasillo. Bueno, me largo. Detesto ser espiado. Mencionó, haciendo exaltar a Bakugo que ahí se ocultaba. Con fastidio dibujado en su rostro, movió su silueta al frente, sorprendiendo a Todoroki que inicialmente no entendió lo que Goku dijo. Este por otro lado, simplemente siseó, apenas fue una mirada lo que le dirigió antes de marcharse. Capítulo 5, Crónicas de una derrota anunciada. Finalmente ha concluido el descanso, finalmente, se anunciará el último evento final. La emoción se contuvo ante la voz pronunciada del héroe, los estudiantes del primer al cuarto puesto del anterior enfrentamiento, caminaron hacia el epicentro a partes iguales, pero no era preciso decir que se ansiaba mucho de ellos, ya que la mayor de la expectativa venía de parte de un solo individuo. Goku caminó con duda junto al resto de estudiantes, rascó su nuca, su postura encorvada dejaba ver a leguas su inconformismo, aunque de todos modos ya era demasiado tarde para echarse atrás. Su mente desplegó la gran suma de dinero que obtendría si conseguía ganar, eso le sirvió como consuelo temporal. Trajimos porristas de Estados Unidos para avivar el espíritu, anímense, y plusu. La voz de Present Mike cesó a medio camino bajo una peculiar vista, la pausa se pudo entender cuando las cámaras mostraron en las pantallas al grupo de chicas de la clase 1A, que por alguna extraña razón, compartían el mismo escaso número de prendas que las aclamadas porristas. ¿Y esto? ¿Qué pasa con ustedes chicas? ¿Tanta atención desean? ¿No saben que el que pide menos siempre recibe más? Dijo el héroe, la gente rió. Las féminas permanecieron inmóviles ante las risas y miradas de todos, solo después de unos segundos parecieron comprender el plan del que habían sido víctimas. Una de ellas arrojó sus pompones al suelo con evidente fastidio, mientras que otra, simplemente arqueó las cejas. «Maldito seas, Mineta». Su voz se alzó en nombre de toda la rabia del resto de chicas. «¿Porristas de Estados Unidos?». Goku indagó, alternando su vista entre las verdaderas y las imitadoras. Oye, ¿qué clase de obsesión tiene esta gente con los Estados Unidos? No pudo evitar articular esa duda en su cabeza, no hace mucho que ha descubierto ese patrón en la academia, y parece que dicho sesgo no se limita solo a estudiantes. A veces incluso oía conversaciones de lo perfecta e increíble que era dicha nación, eso incentivaba más la idea de que este lugar era muy extraño. Ahora, los 16 estudiantes de los 4 equipos que pasaron a la ronda final, combatirán entre sí, en un torneo 1 a 1. Vociferó el héroe, vitoreado por el público sediento de acción. No obstante, muy pronto después se produjo un lapso donde nada fue audible, lo que dejó a mucha gente cuestionándose de qué debía tratarse. Dijiste 16, pero solo hay 14. Aizawa susurró al oído de aquel a su costado, haciendo que éste se detuviera un momento para contemplar la declaración. Aún quedan vacantes en el torneo. Habló nuevamente, atrayendo los ojos de Present Mike. El micrófono quedó envuelto con su palma. ¿Dices que deberíamos pasar a 2 estudiantes más?, preguntó. Aizawa por un lado, miró el terreno a través del vidrio, fijando su vista en la silueta distante de la heroína de la medianoche. Pienso que deberíamos comentárselo a Midnight. Aclaró, y como si de un deseo cumplido se tratase, el pequeño parlante en sus oídos generó estática, para inmediatamente después revelar la voz de dicha heroína, que puso en la mesa la misma cuestión que recientemente había platicado. Vaya que problemático, parece que tendré que esperar otra vez. Pensó Goku, su ojo lentamente estuvo a punto de cerrarse si no fuera por alguien más.
Disculpa, Goku-san. La voz familiar de un chico le llamó. Goku comprendió el origen de la misma cuando sintió su presencia tras su espalda. Izuku, mencionó Goku, volteándose para encontrarse con el susodicho. Se sorprendió ligeramente cuando notó que traía compañía. Oye, estuviste increíble en la batalla de caballería, y los movimientos que ejecutaste para repeler a los demás, te tengo que anotar eso, espera un momento. Exclamó el peliverde, que para desconcierto de su acompañante y el Saiyajin, tomó innumerables notas en la libreta rasgada que había sacado. Muchas gracias. Y bueno, lamento haberte robado la cinta. Comentó el Saiyajin, las manos temblorosas del peliverde ladearon al unísono tras oírle. No te preocupes, es solo una competencia, además, aún seguimos en la final. Respondió, mirando a un lado a la chica de cabellera castaña, quien sonrió de la misma forma que lo había hecho Izuku. El ojo de Goku se agrandó ligeramente, juró haber visto ese rostro antes, pero no consiguió hallar su identidad concreta. Ella parpadeó, notando su mirada. Hola, ¿nos habíamos visto antes? Preguntó Goku, siendo directo. Ella juntó sus manos, soltando una pequeña risa ante aquella falta de certidumbre. Para su suerte, ella sí le recordaba, incluso antes de que su nombre comenzara a circular en habladurías. Jaja, sí, me llamo Uraraka. Dijo. Goku asintió, dedicándole una tenue reverencia. Es un gusto, me alegra encontrar a gente amable como ustedes. Durante todo este tiempo he tenido la sensación de que todos me quieren matar o algo así. Comentó, señalando sutilmente al rubio de mechones puntiagudos, quien le ha estado espetando con su mirada constantemente. Ambos, peliverde y castaña, soltaron una gota de sudor cuando divisaron al chico explosión detrás del hombro de Goku. Bueno, no todos se toman tan a la ligera el festival, es entendible que algunos se frustren un poco. Dijo Izuku, haciendo que Goku alzara una ceja. ¿Llamas a eso poco? Cuestionó, su vista se dirigió nuevamente hacia aquellos ojos sangrientos, siendo del nulo agrado de Bakugo. Transcurrió su tiempo platicando, no estaba mal dialogar con sus compañeros de vez en tanto, en especial si se trataba de gente relativamente normal, una cualidad que irónicamente, era rara de ver. Izuku compartió sus ideas que había apuntado en su libreta, una cosa que no se esperó, fue que Goku elogiase su hobby. Izuku era demasiado tímido, algo que Goku ya había percibido desde que lo conoció en la cafetería. Tal vez conforme el festival avanzara, adquiriese algo más de confianza en sí mismo. No era malo y a diferencia de muchos, planeaba con antelación. Goku se lo dijo claramente, lo que más le hacía falta era tener más fe en él. También conversó con Uraraka, quien le pareció sorprendentemente amigable. Algo curioso que supieron de ambos, es que los dos concordaron en querer ganar para conseguir el dinero del premio, de algún modo era reconfortante saber que iban en el mismo bote. ¡Atención! La voz de la heroína irrumpió en la calma, atrayendo las miradas de todos hacia su posición. La dama de larga y oscura cabellera colocó un dedo en el aparato dentro de su oído, confirmando lo que estaba por anunciar. A los estudiantes del quinto equipo, debemos informarles que 2 de ustedes entrarán al torneo final. Proclamó Midnight, derramando sorpresas y dudas entre los oyentes. ¿Qué? ¿Por qué? Las integrantes del denominado equipo mostraron confusión ante el decreto, mas no así para la chica de pelo anaranjado. Ya veo, si de los 4 equipos hay 4 personas, pero en uno solo hay 2, entonces necesitan 2 personas extra para completar el torneo. Explicó, apartando a un lado la incertidumbre de sus compañeras. Exacto. Entendemos que puede ser inesperado, pero más que una segunda oportunidad, véanlo como una derrota a la que sacarle partido. Por ahora, olvídense si piensan que sea o no sea justo. Ganen o pierdan, esfuércense para que la siguiente victoria sepan mejor. Enunció la heroína, su arenga surtió efecto cuando el aliento regresó a las chicas. Bien. Exclamaron todas, y la heroína reveló de su espalda una pequeña caja roja con la insignia de la UA. Pueden venir y sortear quiénes de las 4 serán las que participarán en el torneo, o pueden decidirlo por ustedes mismas, será como deseen. Los minutos pasaron, y solo recién las cosas parecían llegar a un orden.
El quinto equipo de chicas decidió reunirse alrededor de la heroína. De las 4, solo Itsuka Kendo y Reiko Yanagi consiguieron el pase. Las demás que no lograron entrar se lamentaron, pero no hubo envidia ni rencor, solo un profundo apoyo para aquellas que sí pudieron. El sorteo entre los ahora 16 combatientes inició. Como es usual comenzar por el primer número, Hatsume fue la primera en postrar un pie adelante. Se acercó hasta estar frente a Midnight, y sacó un pequeño papel con un número. 8. Se dijo a sí misma luego de mirar la tinta grabada. Tarareando con plena amenidad, partió de regreso a su posición. El mismo proceso fue repetido hasta que todos tomaron un número, ahí y solo ahí fue cuando la gran pantalla del festival hizo las cifras públicas. No puede ser, Bakugo. El terror colmó a Uraraka cuando observó su nombre al lado del mencionado. Este último entrecerró los ojos, lo que la hizo tragar saliva. ¿Por qué me tocó la bomba de hidrógeno a mí?, se preguntó en su mente, deshaciéndose de sus penas con un prolongado suspiro. Pero, si de resultados desfavorables se tratase, lo suyo no era nada frente a lo que a unos pocos metros de su costado se encontraba. Mina, ¿a ti con quién te tocó?, preguntó Uraraka amistosamente, sin embargo careció de respuesta. ¿Hola? Mina, ¿todo bien?, tocó aquella rosada mejilla con un dedo, pero parecía nada cambiaría esa expresión congelada. La luz de esperanza que otrora deslumbraba su rostro cesó, sin darse cuenta había volado alto, y ahora era su destino enfrentarse a la caída al abismo. Uraraka no entendió hasta que recorrió la línea que la visión de Mina trazaba. Ahora, hasta podía agradecer de tener a Bakugo como oponente. ¿Pelearás con Son Goku? Por favor, por favor. Solo planten flores en mi tumba, es todo lo que pido. Finalmente habló. El mismo sentimiento de injusticia se contuvo en muchos estudiantes. Otro ejemplo claro fue el chico de hondas ojeras y mechones morados, cuyos labios se partieron en una sonrisa amarga ante la desdicha que contrajo. Parece que hoy la suerte no fue solidaria con nadie. El Saiyajin se vio dirigiendo sus pasos hasta las gradas del estadio, y muy pronto llegó a la sección correspondiente, un pequeño sitio exclusivo para la clase 1A. Afortunadamente, no se perdió, reposó en uno de los asientos y observó hacia donde la primera pelea estaba por darse. La clase que también se ubicaba allí, se silenció. Su silueta fue blanco de varias miradas furtivas, la curiosidad por el enigma detrás de su fuerza estaba a flor de piel, pero con todo lo sucedido, ¿cómo podría esperarse menos? Las hazañas que exhibió eran difíciles de obviar, no eran nada propias de alguien cuyo don es inexistente, y sin embargo, Son-kun. La chica de tez rosada a su lado pronunció, podía verse que estaba muy agitada por alguna razón. Goku volteó, oír su nombre de esa manera se le hizo sumamente raro. ¿Qué?, dijo, ella agitó sus brazos de arriba a abajo, casi como una niña. No digas solo eso, mi combate es contra ti, afirmó, pero con ello no hizo más que traer dudas al Saiyajin. ¿Eh?, balbuceó confuso, aunque enseguida halló su respuesta. Ah, entonces tú eres Mina, ¿has sido? Con esa conjetura en mente habló, ella exhaló un pesado suspiro y agachó la cabeza. Ya es la segunda vez que olvidan mi nombre, ¿de verdad? ¿Qué pasa con ustedes, chicos? Al concluir miró con algo de molestia a Bakugo, quien apretó los puños con el triple de fastidio. No me hables cuernos raros, gritó. Todos menos Goku brincaron por el susto. Lo siento. Arrojando aquellas disculpas habló el Saiyajin, palabras tan repentinas que hicieron voltear a Mina con otro tipo de sorpresa. Ya van 2 meses desde que entré a la academia, pero aún tengo problemas para familiarizarme, admitió Goku. Su ojo se encontró con los de ella y alzó su pulgar. Recordaré tu nombre, Mina, dijo, sin ser consciente del aturdimiento que provocó su honestidad. No, yo solo quería decir que... Trató de explicarse con más detalle, pero por accidente Goku la interrumpió. Oye, por cierto, ¿no se te hace difícil llamarme Son-kun? Son-san. Es un poco raro, ¿o no?, indagó. Su vista deambuló por el cielo en paralelo. Ella parpadeó varias veces, abrió la boca, respondiéndole de no ser porque el Saiyajin lo hizo primero. Solo dime Goku, es más fácil.
Mina permaneció callada por unos instantes, las palabras no nacieron hasta que esbozó una sonrisa. Claro. No tengo problema, si en verdad no te molesta. Goku simplemente asintió. No me molesta. Vaya, eres mucho más amigable de lo que pensaba, yo creía que eras más parecido a Todoroki. Las declaraciones se oyeron detrás de Mina, supo el responsable cuando divisó su oscura cabellera verdosa. ¿Por qué? Alzando una ceja cuestionó Goku, su ojo cruzó camino con aquellos de mayores proporciones, pero hasta ahí llegaría ese encuentro. De un momento a otro, la atención de todos recayó en aquel terreno de combate. Present Mike elevó su voz y la audiencia entera supo el nombre de los dos combatientes. Goku cruzó sus brazos, su vista se entrecerró. Aunque de un solo ojo, parecía ver mucho más que nadie cuando percibió algo más. No es que le desagradara el festival como tal, de hecho, en el fondo no podía negarse a disfrutar la idea de un torneo. Pero, había algo alarmante detrás, peligrosamente sutil, y le hacía pensar si en verdad los otros héroes creyeron que esto sería una buena idea. ¿Son tan tontos como para revelar los dones de los estudiantes? Se preguntó, no halló pizca de razón en la postura tan ajena de la academia hacia sus estudiantes. ¿Será que nadie se preocupaba por la información al transmitir el festival al aire, o acaso el asalto en la USJ no era prueba suficiente de un descuido así? Me gustaría creer que no, pero no sé qué más pensar con todo esto. Se dijo, no quería ser él quien recalcase el potencial peligro del crimen organizado, pero tampoco podía estarse quieto si las decisiones de la UA comenzaban a perjudicarlo. Un conflicto sin precedentes estaba pronto a desatarse, y él estaba harto. Harto de la sangre, de la oscuridad persiguiéndolo sin descanso. Fuera a donde fuese, él porta la muerte. La primera pelea fue de Izuku Midoriya. No fue nada destacable en verdad, duró muy poco como para resaltar algo, todo lo que hizo el peliverde fue arrojar a aquel chico de cabello morado fuera de la arena, así de sencillo consiguió su primera victoria. Lo hizo ver tan fácil, que es posible que supiese la peculiaridad de su oponente de antemano. Esa fue la conclusión a la que llegó Goku. De cualquier manera, los siguientes combates no fueron tan diferentes al anterior, todo siempre se resolvía de manera casi inmediata, siendo el factor determinante el individuo cuyo don generaba el mayor impacto en menor tiempo. No había técnica ni estrategia. No obstante, uno de ellos sí le sorprendió, aunque no por la razón esperable. No pudo evitar agachar la cabeza con el siguiente combate, fue tan penoso que desistió completamente de querer contemplarlo. Y eso que a él lo han tildado varias veces por la mala fama de humillar a sus adversarios, pero convertir a un oponente en propaganda personal definitivamente estaba en otra liga. Por Dios, tienes cero tacto, Mei. Negó con la cabeza, reteniendo la risa que amenazó con manifestarse. Bueno, supongo que ya es hora. Comentó, observando su nombre en la pantalla que indicaba su pelea. ¿Qué dices tú, Mina? Dio una breve mirada hacia ese rostro, pero ella no parecía compartir la misma serenidad. ¿Bromeas, verdad? Lo miró de reojo, como si buscase en él algún atisbo de piedad. ¿Por qué lo dices? Es solo un torneo, ¿no? Dijo sin preocupación alguna, arrojando su cuerpo por el precipicio del balcón. Su silueta descendió por el aire hasta pisar tierra firme, aquel pequeño temblor anunció su llegada de la que el público ovacionó. Finalmente él está aquí. Su falta de peculiaridad queda totalmente suplida por la fuerza devastadora que albergan sus puños, pero ¿cuál será el origen detrás de tan temible poder? ¿Qué será en verdad ese palo rojo que lleva a sus espaldas? Del curso de héroes, Son Goku. Su nombre pareció magnificarse con el final de aquellas palabras, algo que no le hizo gracia alguna. Present Mike, responsable de esa grandilocuencia, movió a un costado el foco hacia la otra silueta en la arena. Y, venida de otro planeta, nuestra Alien Queen del curso de héroes, Mina ha sido. Bramó el héroe, su elocuencia esta vez no llegó a ella como la vez anterior. ¿Cómo? ¿Solo eso dirán de mí? Se dijo, quiso indignarse, pero el individuo que tenía al frente le privaba de tal privilegio. La mirada vaga de Goku se incrustó en ella, una advertencia se le fue dada en ese momento. Él no perdería.
El primero en quedar inconsciente o salir de la arena quedará descalificado. Si uno de ustedes se precipita será detenido automáticamente. Las palabras se oyeron del extraño hombre de cemento. El Saiyajin no movió sino su ojo para contemplarle, lo que incluye cualquier uso de fuerza letal. Sus ojos avizores le devolvieron la mirada con aquella conclusión, como si aquel decreto fuese más dirigido a él que a nadie más. Claro. Fue la simple respuesta que dio Goku, y junto a ese instante, el rojo de su báculo se hizo presente. Su alrededor se emblanqueció. El arma rojiza abarcó cada milímetro de su campo visual, reflejando su iris como si algo de él se encontrase allí. Entonces, sin articular palabra alguna, movió el objeto hasta que la punta se alineó con aquel cuello. Mina tragó hondo, el sudor se deslizó por su sien. Pudo percibirlo no solo en su piel, sino en el reflejo que le mostró la sangre que tiñe esa arma. Me preguntó: si esto será de tu talla. La voz de Goku fue fría, se oyó más como un monólogo que palabras dirigidas a alguien. Eso, más el hecho de parecer estar siendo menospreciada, provocó fastidio y temor a partes iguales. No dejaré que me intimides, Goku, dijo, pero aunque la voluntad de enfrentarlo estaba ahí, el instinto que decía que algo iba mal era igual de férreo. Algo andaba mal. ¿Listos? Ambos retrocedieron, con la voz de Present Mic resonando en todos lados. A las 3, 2, 1. La bocina reverberó con un sonido chirriante, y entonces sucedió el inicio y final del combate. El espacio se oscureció con el mismo tono que ese lúcero, nada más que el cuerpo de su objetivo conservó sus colores, y el aire se dividió, cortado sin resistencia que pudiera oponerse a su fuerza, con el báculo de cuyo extremo, se estiró en misericordia hasta impactar en ese cuello con precisión quirúrgica. Fue un golpe inimaginablemente veloz. Nada llegó siquiera a ser atisbado, ni los ojos más atentos ni el instinto más agudo pudieron percibir más que un tenue destello rojizo. El aire tardó en reaccionar, sacudiéndose después con sumo ímpetu en todas las direcciones, levantando viento y sorpresa. Aquellos pares ámbares se apagaron cuando su conciencia sucumbió, sus rodillas cayeron al suelo árido, sin fuerza, e igual siguió su cuerpo si no fuera por Goku quien corrió en su auxilio, sosteniendo su espalda. El estupor reinó sobre el festival con puño de hierro. La falta total de sonido fue insoportable, no solo porque el silencio fuese ensordecedor, sino porque, debido a ello, las preguntas en las mentes de todos adquirieron un volumen mucho más alto. ¿Qué hizo? ¿Eso era solo su fuerza? ¿De verdad no tiene peculiaridad? Oigan. Su llamado, la única voz que se alzó en el silencio, cayó como un ancla en un mar de dudas. Está inconsciente. Significa que yo gané, declaró a secas, buscando que aquellos dos héroes corroboraran sus palabras. Sí, es correcto. Finalmente confirmó Midnight, aún con algo de duda en su tono, acercó el micrófono y anunció: Mina está inconsciente, Son Goku pasa a la siguiente ronda. No hubo vítores ni aplausos, solo un profundo y punzante silencio. Así fue hasta que la emoción logró eclipsar a la perplejidad, y el festejo al fin nació. Caminando entre clamores y ovaciones, con la desfallecida en brazos se posicionó al frente de la heroína, cediéndole el cuerpo a la profesional quien lo tomó a su cuidado. Ella está bien, solo está inconsciente, seguramente ya estará despertando, informó el Saiyajin, retirándose sin nada más que aquellas palabras. Las pisadas reverberaron sobre cada adoquín que sus suelas hallaban, en ese pasillo donde tras seguir avanzando, pudo verlo. La figura solitaria de aquel con quien intercambió palabras, bajo la escasa luz sobre la pared. Nada fue dicho, no hubo realmente una necesidad. El resplandor en aquellos ojos hablaba más que 1000 palabras, la promesa de una voluntad que no decae, que no cede ni tras haber sido testigo de la más aplastante derrota, cual desdicha le tocó sufrir a su compañera. Pero, ¿será acaso ese el resplandor de su voluntad, o el odio en su corazón cegaba sus ojos? Una voluntad sesgada por odio quizás.
Sea cual sea el caso, no fue de interés de Goku. El celular en su bolsillo vibró, siendo la única cosa que desvió su mirada del Saiyajin, cuando este lo ignoró y siguió de largo por el pasillo. Al sacar el teléfono y mirar la pantalla, sus ojos se abrieron casi al instante. «Hola», respondió a la llamada de forma inmediata, todo lo demás respecto al festival quedó atrás. «Hola. Habla el Hospital Fujitami. ¿Es usted Shoto Todoroki?», una enfermera detrás de la línea preguntó. «Sí, soy yo». «¿Qué pasa?», contestó, incapaz de anticipar la respuesta que llegaría a escuchar. «Lamentamos esta noticia». Las palabras lo paralizaron, el mal augurio entumeció su garganta, y no pudo articular palabra. «Hemos tratado de contactarnos con los otros miembros de su familia, pero no recibimos ninguna respuesta». Aquella información fue inútil si buscó calmarlo, la fuerza de su agarre se incrementó, tanto que de solo aplicarse más presión, destruiría fácilmente el celular en su mano. «¿Qué pasa?», instó a la enfermera, con el poco aliento que le restaba. Entonces, el celular se deslizó de su mano a la merced de la gravedad, y la pantalla se fragmentó al momento del impacto contra el suelo. El ruido se amortiguó en sus oídos de alguna manera. De alguna manera, todo lo demás que se oyera padeció el mismo destino, hasta que solo restó un zumbido chirriante y ensordecedor. Así dio inicio la aflicción. Las crónicas de una derrota anunciada. Fin del capítulo 5.